Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a tejer a la Mujer Maravilla. Iba a tejer a Batman, pero por falta de recursos, este, necesito estambre gris, entonces no tengo, pero voy a hacer a la Mujer Maravilla y y vamos a ver. Voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, eso no afecta. Bueno, afecta un poco en cuestión del grosor. Depende de su grosor, va a ser el tamaño de la muñeca. Voy a utilizar color carne para las partes de su cuerpo, que es la cara, la cabeza, las piernas y los brazos. El color blanco lo voy a usar para los adornitos en las botas y en el calzoncito. El amarillo es para el cinturón y el lazo. Bueno, no es látigo. Luego el cabello, el color negro es para el cabello. Ah, y también el amarillo es para la coronita. El color gris es para los brazaletes. Estoy viendo si ponerlos en gris o en amarillo, pero voy a ver. Y ya se me van a decir, ese es el tono del Batman. Y no, es en color claro. Y creo que no, ahorita no tengo. El azul y el azul es para los calzoncitos y el rojo para el top. Voy a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Voy a utilizar el gancho del número 3. No, este es 2. Este es 3.5. Ay, ¿dónde lo dejé? Según yo estaba aquí. Bueno, voy a usar el gancho del número 3. Créanme. No dejen que lo encuentre porque... Ay, ya se hizo un revoltijo aquí. Este es 2. Bueno, ahorita lo encuentro porque sí lo tengo aquí a la mano. Bueno, y de un gancho del número 3 y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo los brazos y regreso. Ok, miren, así queda el bracito. Entonces vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado, aunque no lo mencione. Y subo con una cadena. Y en donde subí la cadena, ahí comienzo el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la tercera vuelta voy a hacer una cadena. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto, o sea, hago una cadena punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6. Vamos a rellenar y cambio el color a color gris, ¿ok? Cuando termine de la 3 a la 6. En la vuelta 7 vamos a meter color gris y vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Miren, jalo y luego vuelvo a jalar para que quede derechito. Lo tejo y regreso. Hago la disminución y luego vuelvo a jalar. Y ya es la última vez. 2 puntos bajos y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 8 subo con una cadena y tejo 9 puntos bajos. Los tejo
cambio el color a color carne y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 15, perdónenme, voy a tejer punto por punto en color carne. Ok, cuando hayan tejido hasta la vuelta 15, rematan y hacen la otra manita. Ok, entonces de la 9 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, ya quedaron los dos bracitos. Ahora vamos a hacer las piernas. La primera pierna la podemos rematar, la segunda no. Entonces, aquí ya la hice hasta la decoración de que va en la botita, ¿ok? Entonces, vamos con el color rojo y vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer una cadena y punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 20, no, son 3, no, sí, son 24 puntos bajos, perdónenme, sí. No sé por qué dudé. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 subo con una cadena y hago punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer una cadena y tejo 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, cambio el color a blanco y relleno. ¿Ok? Vuelta 10 y 11. En la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto en color blanco. ¿Ok? Son 15 puntos bajos, cambio a color carne y regreso. ¿Ok? Así. De la vuelta 13 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, vamos a hacer un cambio de color a color azul, ¿ok? Entonces, para poder unir las dos piernitas. Entonces, de la 13 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, cambio el color y relleno, ¿ok? A color azul.
Ok, ya terminé las dos piernitas. Entonces, con el color azul vamos a unir. En la vuelta 19 hago una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas, alineo y clavo. Y hago 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4. Ok, luego aquí vamos a hacer 3 puntos bajos en cada cadena que tejimos. 3. Y luego tejo los 5 puntos bajos que me restaron de la primera pierna. 3, 4 y 5. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en las cadenas hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego hago 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4. Ok, luego hago 3 puntos bajos donde tejí los 3 puntos bajos de las cadenas. Y luego hago 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. En la vuelta 23 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio a color rojo. Ah, no, amarillo. Cambio a color amarillo por el cinturón. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 voy a tejer punto por punto, pero en color amarillo para el cinturón. ¿Ok? Son 30 puntos bajos, los tejo, cambio a color rojo, ahora sí, y regreso. Voy a rellenar hasta donde llevo. ¿Ok? Ok, en la vuelta 27 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto en color rojo. ¿Ok? Ya estoy haciendo el top. Entonces, vamos a tejerlo y regreso. Punto por punto, 30 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cambio el color a color carne cuando regrese. ¿Ok? Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto en color rojo, termino, cambio el color y regreso. Ok, en la vuelta 32 voy a hacer el cambio de color a color carne. Voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos,
y voy a unir los bracitos. Lo parto a la mitad, lo atravieso y por 4 puntos bajos los voy a unir. 1, 2, 3, 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parto a la mitad otra vez y vuelvo a unir con 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Sí, de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones. Ay, perdón. Ay, perdón. Un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Voy a rellenar bien y ya hacemos el cuello. Vuelta 35. Hago una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, sí, regreso. En la vuelta 36 voy a hacer el cuello. Son 12 puntos bajos, punto por punto y regreso. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer esto. Hago una cadena y hago un aumento por cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo. Ah, no, y son 24, perdónenme. Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 12 veces. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, voy a marcar porque yo me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51, cada vuelta voy a tejer 48 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. 6 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, hago 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Miren, ya rellené algo la cabeza y ya puse el soporte para la cabeza, que es el palito este que uso, la banderilla. Pero pueden usar barras de silicón, es al gusto. Si es para un niño pequeño, no le pongan nada. De todas maneras, siempre lo está abrazando, ¿no? Entonces, en mi caso no es para un niño pequeño. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. ¿Ok? Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Traten de rellenar lo más que se pueda la cabeza para que quede dura. Vean. Lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 58, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones, remato y dejo estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 6 disminuciones. Ok, ya terminamos a la muñequita. Entonces, en esta parte de en medio de los zapatitos voy a hacer esto. Voy a clavar, ensarté estambre blanco y voy a hacer una línea vertical atravesando todo el zapatito, la botita. Pero lo voy a hacer en la parte de en medio del zapatito. Ese sí lo tiene la Mujer Maravilla. Así. Y voy tejiendo, voy cosiendo punto atrás. ¿Ok? Así. Ya cuando lleguen a la orilla blanca, vamos a terminar. Ya quedó. Aquí.
y hago esto. Lo clavo y ya quedó. Entonces, tengo estrellitas blancas para los calzoncitos. Si no las tienes, las puedes coser. Pero yo le voy a pegar las estrellitas blancas. Se ve mejor. Con silicón líquido. Y vean. Voy a ir haciéndolas así. Y voy a ir pegando varias alrededor del calzoncito. ¿Ok? Entonces, las pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahí sí se ven hermosas las estrellitas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una W aquí en el pecho. Porque es la W de la Mujer Maravilla. Entonces, hago esto. Con color amarillo voy a hacer esto. Y aquí queda la otra. Y aquí queda el otro. Así. Ok. Ya quedó. Ok. Y entonces, vamos a hacer el cabello. El cabello vamos a hacerlo tirita por tirita. Ya la había hecho esta muñequita, pero ¿saben qué? Voy a hacer mejoras porque no me había costado tanto, pero creo que ahora va a quedar más bonita. De hecho, está quedando más bonita. Vamos a hacer el látigo. El látigo vamos a hacer unas 50 cadenas y ya. Las tejo y regreso y lo vamos a amarrar a este lado. ¿Ok? Si no, no cuenten. Hagan un tanteo de una tira de cadenas. ¿Ok? Que sea lo suficientemente larga para que haga 2 giros de cuerda. Miren. Ven que la Mujer Maravilla lleva un látigo. Entonces voy a hacer que quede 2 vueltecitas y lo pego aquí. Ok, ya miren, quedó. Y voy con una puntada, voy a coserlo de este lado. Paso la puntada, paso en medio del látigo y hago otra puntada. Bueno, lo puedo amarrar, vean. Entonces, voy a amarrarlo. Así. Lo amarro y corto. Y entonces ya queda el látigo. ¿Ok? Vamos a hacer el cabello. Ok, voy a hacer de 10 a 12 tiritas de cabello. Esas las voy a hacer así. Son 35 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, son 35 cadenas más una. En las primeras 5, a partir de la segunda cadena voy a hacer 5 aumentos. Va 1, 2, 3, 4, 5. Y el resto lo voy a tejer con puntos bajos. Lo tejo, remato y hago 15 tiras
o dependiendo de lo que vayan a ir llenando, como vayan a ir ustedes llenando la cabeza, es el número de tiritas. Entonces, y vamos a hacer tiras iguales, pero de 20 cadenas, ¿ok? Y esas voy a hacer como unas 10 tiritas nada más. U 8, dependiendo cómo se vaya viendo, ¿ok? Entonces, hago 12 a 15 tiras, dependiendo cómo vayan ocupando, de 35 cadenas más una. Y hago 8 o 10 cadenas de 20 cadenas más una, ¿ok? Y en las de 20 cadenas hago lo mismo, 5 aumentos y luego lo demás en punto bajo. Lo tejo y regreso. Miren, voy a ir pegando las tiritas de una a una con el silicón, ¿ok? Esta la voy a pegar así y voy a ir dándole la forma del cabello. Y las tiras cortitas van a ir encima de esto. Miren, así. Y hago esto. ¿Ok? Y entonces tengo que rellenar. Ahorita llevo 13 tiritas. Entonces sí voy a necesitar más. Entonces fácil son como 16 o algo así. Y ya estoy tejiendo más. Entonces voy a ir tejiendo y las cortas van a ir encima de estas así como adorno y van a llegar como por aquí. Va a ser en capas. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, los cortos puse 2 enfrente y puse varios atrás. Miren, así. Ustedes lo hacen como gusten y como vayan acomodando como ustedes quieran. Es al gusto. Y voy a poner los ojitos. Espérenme, aquí está. Y entonces, los voy a poner más o menos aquí con silicón líquido. Así. Tienen que ir alineados. Así. Y por mientras que secan, bueno, tengo que esperarme 5 segundos a que sequen. Ok, voy a hacer la nariz por mientras y la corona. La nariz va a ir en color carne y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado, jalo, corto y remato. Y hago un nudo aquí. Bueno, si quieren hacer el nudo, si no, no hay problema. Pero yo lo hago para ocultar las puntitas del estambre. A ver, ahí. Ok. Y volteo esto así, como si fuera cazuelita. Y voy a pegarla con silicón líquido. Ahí. Y lo voy a poner abajo, en la línea de abajo de los ojos. ¿Ok? Voy a poner las cejas. Esas van en color negro. Y
voy a hacer esto. Voy a ensartar. Hago un nudo. Y hago esto. De hecho, trato que queden alineadas. Así. Ok. Y la mando a otro lado. Vamos a ponerle chapitas. En color rosa. Ahí está. Ahí. Así. Así. Luego vamos a hacer la corona. Y la corona va a ir en color amarillo. Voy a tejer. A ver, espérenme. Creo que son 12. A ver. No, son 20 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, son 16 cadenas más una. Y voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Hago 2 puntos altos. 1, 2. Y esta es la mitad. Entonces vamos a hacer la otra mitad. Son 2 puntos altos. Y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y remato. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer un nudito. Y voy a cortar. Y vamos a hacer esto. Lo voy a pegar aquí. Así. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, ya quedó. Miren. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban. Mide 25 centímetros de alto. Vean. Es sencillita, pero espero que les haya gustado. Iré haciendo más superhéroes. Nada más ténganme paciencia. Es que a veces tengo mucho trabajo, pero espero que se suscriban, que vean completos mis videos. Eso me ayuda muchísimo a mi canal. Por favor, regálenme un lindo comentario para que YouTube me recomiende y llegue a más personas. Por favor, si quieres ayudarme, esa es una buena manera.
viendo todo el video completo con todo y comerciales. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.